que para el caso de una estructura en donde se necesitaba más de una propiedad, por ejemplo, una cubierta donde busco estanqueidad, protección térmica, sonora, resistencia al impacto, y además tiene que ser resistente porque esto está volando en el aire, digamos, se apoya solo en donde apoya. La solución llegó a partir de superponer capas, asignándole a cada capa una propiedad y eligiendo el material más idóneo para esa propiedad. Dijimos que, por ejemplo, para la impermeabilidad elegíamos un polímero, tanto en un caso como en otro, tanto en madera como en hormigón, ¿eh? Y entonces, pero en general, muchas veces se busca desarrollar materiales compuestos que sumen las propiedades de sus materiales componentes. Es decir, puedo pensar en hacer un compuesto que tenga las propiedades intermedias, digamos, en función, en general, de los constituyentes que lo componen. El compuesto que dijimos más usado es el hormigón armado. El hormigón en sí mismo ya es un compuesto, pero el hormigón armado es un compuesto típico que combina dos materiales. Un material con buena capacidad de deformación, que asegura ductilidad, que asegura que cuando haya va a haber deformación visible antes de un colapso, que soporta muy bien las tensiones de tracción, y un material que no soporta bien la tracción, pero soporta muy bien la compresión, que es un material que se construye, se puede elaborar en casi cualquier lugar del mundo, que el volumen importante del elemento estructural está constituido por ese material que es barato, y tiene una durabilidad suficientemente buena como para cumplir con la vida útil proyectada de una estructura, que es compatible en deformaciones de origen térmico con el acero, y que dijimos que además lo protege frente a la corrosión. Quiere decir que hay que ver cuáles son las condiciones que aseguran la compatibilidad. No puedo mezclar cualquier cosa. Por ejemplo, hay quienes quieren poner polímeros, plástico reciclado como un agregado para el hormigón, como si fuera en lugar de la piedra, como parte de una piedra. Bueno, vemos que eso es difícil porque no hay compatibilidad mecánica, se despega uno de otro, la rigidez es muy diferente. Bueno, hay ciertas cosas que no todos se pueden mezclar, digamos. Y cuando empiezo a mezclar, esta mezcla puede ser material compuesto granular, como el hormigón, como el concreto asfáltico, o puede ser un material compuesto como los polímeros, que donde el polímero envuelve a una fibra, el polímero no resiste demasiado la tracción, entonces se le impregna una fibra que soporta las tensiones de tracción, y el polímero hace las veces de matriz que protege a la fibra, le da inercia, le da el volumen y la forma necesarios para que la fibra trabaje. Claramente, cuando tengo un material laminar reforzado con fibras multilaminar, como la madera aglomerada, por ejemplo, la madera terciada, que uno tiene capas de madera pegadas en distinta orientación para compensar deformaciones, ahí aparecen situaciones de anisotropía o de heterogeneidad. Así que cuando tengamos un material compuesto, nos van a aparecer conceptos nuevos, que vamos a empezar a ver ahora, que cuidado, un material compuesto puede ser que no se comporte lo mismo dependiendo de la dirección en la que aplico el esfuerzo. Entonces, que no se comporte lo mismo si tomo una muestra muy pequeña de un sector y de otro, cuando hay heterogeneidad manifiesta. Entonces, estas son las cosas que vamos a aprender en este módulo de materiales simples y compuestos. ¿Qué materiales simples, tenemos en la columna de la izquierda? El acero, el aluminio aleado. ¿Por qué el aleado? El aluminio es muy blando. El aluminio es lo que usamos el foil para envolver
la comida, el duraluminio es el material estructural más importante, o el aluminio blando de la carpintería, por ejemplo. El cobre, el bronce. El bronce es una aleación, pero como material es homogéneo, material simple. Las rocas, como material natural en general, que va a ser la primera unidad que vamos a ver como un material que lo colocamos aparte. Hemos discutido que hay rocas que vienen del enfriamiento del magma, o sea, la masa fundida dentro de la Tierra. Entonces, uno podría pensar, ¿por qué no estudio la roca como estudio la formación de un metal? Lo que parto de una cuestión fundida a una cuestión sólida que solidifica por enfriamiento. En la roca ígnea es lo mismo. Vamos a ver que efectivamente es lo mismo. Pero que por una cuestión de simplicidad al comienzo, vamos a estudiar la semana que viene rocas. ¿Por qué? Porque es material que no podemos modificar. Lo usamos tal cual está. Todo lo demás ya sabemos cómo transformarlo, deformarlo, darle tratamientos térmicos o lo que fuera para mejorar su cualidad. Inclusive a la madera, que le damos tratamientos para impedir que se pudra. Con estos simples hacemos compuestos. ¿Cuáles son? Vimos la mampostería, o sea, unir, hacer un elemento plano, por ejemplo, como un muro, a partir de la unión de elementos menores que se llaman mampuestos cada uno. Unión que hay veces que es con barro, hay veces que es con un mortero de cemento, hay veces que es con un mortero de cal hidráulica. Dependiendo de la historia, ahora ya te explico lo que es el aleado. Aleado viene de aleación. Vamos a ver que una forma de modificar las propiedades de un metal es combinarlo con otros elementos metálicos o no metálicos, se llama alear, hacer una aleación. El acero, por ejemplo, es una aleación de hierro y de carbono. Probablemente nunca te lo hayan presentado como que el acero es una aleación, pero el acero es una mezcla de hierro y carbono. Y hay acero que, por ejemplo, y del inoxidable, acero al cromo, o al cromo molibdeno. Empiezo a colocar elementos adicionales que van a modificar cierta propiedad. Eso es buscar aleaciones. Entonces el aluminio aleado como elemento estructural es el duraluminio, que es el que tiene realmente una capacidad estructural o de resistencia importante. El aluminio común es muy blando. Estructuralmente es de aplicaciones limitadas. Hablábamos de la mampostería, ya vimos lo que era. El hormigón no es más que un compuesto formado ¿por quién? Por una pasta de cemento y agua que liga, que vincula a un material cuasi inerte que es la piedra. Piedra con tamaños diferentes, decimos piedra, decimos arena fina, arena gruesa, canto rodado, piedra partida. Todo eso es parte de él. Mineralógicamente es parecido. Entonces, ese material granular está unido, está ligado, está pegado por una pasta de cemento y agua. Esa pasta de cemento y agua endurece. O sea, yo lo amaso, queda una pasta fluida que yo puedo llenar un encofrado, darle forma, me da tiempo a trasladar hasta la obra, pero cuando llega y endurece, ya queda como un material rígido, material sólido. Y dijimos hormigón armado. Hormigón que tiene armadura, hormigón reforzado con fibras. Vamos a ver imágenes de esto. Compuestos de acero y hormigón, compuestos de base polimérica. Bueno, vamos a ver ahora un montón de ejemplos de esto, para que no sea solo el nombre, para que vean figuras que tienen que ver con esto. Si esto quiere pasar. Fíjense, ese muro es sacado hace no muchos años. Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Yo lo mire, parece que fuera de barro, ¿verdad? Pero ¿qué tiene como estructura eso? Tiene una estructura de madera.
un montante, una columna, digamos, de madera, pero esa está unida a otra columna de madera por elementos, fíjense, son como dos cañas unidas, y veo que las cañas están unidas, un elemento vegetal también, en cruz. Entonces que en realidad lo que hace el barro es rellenar el espacio de lo que deja la estructura de madera constituida por elementos rígidos puntales de madera y elementos transversales de caña doble. Ese muro es material compuesto constituido por, dijimos, la estructura de madera y barro. Y así se construía hace muchísimos años. Ya se sabía, la mampostería, dijimos, un elemento cerámico y un elemento de unión, que fíjense que acá se ve que está fresco, cuando el albañil apoya el ladrillo, aplasta, ¿y hasta qué altura lo aplasta? Hasta que sigue el nivel de esta hilada, y lo que le sobra lo saca. Si coloca material de menos, no queda bien pegado. Debe asegurarse que sobra para que esto pegue bien, y lo que sobra lo saca. Pero la altura de esta hilada dijimos que se calcula, se modula. Y esa altura de hilada también tiene influencia en las propiedades, porque es mucho más frágil, mucho más rígido el cerámico que el mortero. Mientras más grueso sea el mortero, menos rígida es la solución completa. Hormigón, ustedes no están acostumbrados a verlo de esta manera. Esto es una muestra que se sacó como con un sacabocado, una cargadora de testigos. Cuando yo veo el hormigón en la calle, veo lo que quedaba contra el encofrado, veo lo que quedó contra el molde. Y con el molde siempre va a quedar una pasta donde yo no veo la piedra, pero adentro está la piedra. Y hay piedra grande, piedra chica, hay morteros. Entonces, en este elemento de hormigón veo que claramente el hormigón es un material compuesto de ¿qué tipo? Granular, donde cada elemento de estos está disperso y unido por una matriz continua que es la pasta de cemento. De eso vamos a hablar mucho, muchas clases. Pseudo hormigón con fibras, donde el modelo teórico es que haya fibras en el 3D, o sea que cualquier pequeña fisura que tienda a formarse, exista alguna fibra capaz de coser esa fisura. Tal es el avance del hormigón reforzado con fibras que les cuento. Hay soluciones constructivas que ya desplazan a la parte de hormigón armado para hacerlo solo de hormigón con fibras. Por ejemplo, hay patentes alemanas, patentes o certificados de aptitud técnica de muros colados en el suelo, digamos, de muros colados, hechos con esta tecnología. Ustedes saben que para construir en hormigón hay que hacer un encofrado, que es lo que sostiene al hormigón hasta que el hormigón es capaz de estar duro. Y dentro del hormigón deben colocar acero, que son las barras de acero que habitualmente van. Alguien dijo, ¿y por qué no, en lugar de hacer esto, que es un problema, que tengo que hacer un encofrado que tiro o que retiro y reduzo un número limitado de veces, que es muy caro un encofrado? No tengo una solución mixta en donde tengo una chapa inferior de acero que hace las veces de encofrado y que hace las veces de elemento portante para sostener al hormigón. Sostenerlo provisoriamente, porque algún elemento intermedio colocaré, pero sin ninguna sobrecarga. Pero fíjense, tiene elementos transversales
tiene elementos de unión a la estructura metálica y elementos transversales como unos pines que van a permitir que se transmitan las tensiones entre los dos materiales, para que trabajen solidariamente. En un compuesto, todos los componentes trabajan solidariamente. Y después una armadura superior de distribución que es constructiva. Esta que está acá. Entonces, este compuesto acero-hormigón se ha estudiado mucho, es una solución relativamente nueva, pero permite ahorrar muchísimo. ¿Por qué? Porque la misma chapa es encofrado, va rellena de hormigón, trabajan juntos y hago de una sola vez todo y no tengo que estar cambiando nada. Funciona muy bien. El compuesto de base polimérica, fíjense que esa es una estructura que se llama honeycomb o panel de abeja, que tiene una particularidad. Ustedes saben que la deformabilidad de una sección depende de su momento de inercia. Cuando yo tengo un elemento viga, mientras más grande es la sección de la viga, mayor momento de inercia tiene y más va a costar deformarse. ¿Cómo consigo esa inercia? Con sección, y con la sección también es masa. Entonces empiezo a consumir la capacidad portante, la capacidad resistente del material en soportar su propio peso. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no imitamos a la naturaleza? Y hacemos una estructura que se llama panel de abeja, honeycomb, que tiene muy bajo peso porque las paredes son muy finitas, pero merced a su forma tiene alta inercia y por lo tanto constituye un elemento muy rígido, muy resistente y de bajo peso. ¿Cómo consigo eso? No lo consigo por la cantidad de sección neta, sino porque estoy trabajando con la forma. Estoy aumentando la inercia a partir de una estructura que es como panal de abeja. De base polimérica, porque fíjense, esto apoyo en una viga de hormigón, esto quiere decir viga de hormigón, le pongo un soporte de poliestireno, o sea, un polímero blando, unos elementos que transmiten el corte, shear es corte, como un estribo que transmite el corte para que no deslice este elemento sobre la viga, que voy a llenar luego. Pero este elemento superior es polimérico. Combino polímero con hormigón. ¿Y en qué casos es interesante esto? Vivimos en un clima absolutamente templado, donde podemos construir todo el año, porque ni el calor es tan grande, ni el frío es tan fuerte como para que nos impida construir. Tenemos nuestra fuerza operativa disponible todo el año. Imagínense un lugar como Canadá, norte de Estados Unidos, norte de Europa. Varios meses al año hace mucho frío. No se puede construir. No se puede construir en hormigón. Entonces muchos de los elementos son prefabricados. Y eso se suma a otra cosa. Mantener la transitabilidad cuando nieva. Generalmente, ¿qué es lo que se hace? Se vuelca sales para derretir la nieve y que los vehículos puedan transitar. Vamos a aprender que corroe el acero. Entonces los puentes se corroen. ¿Por qué? Porque los coches circulan, hay que echarle sal, la sal permanece como barro en el vehículo, lo que fuera, y aunque yo no eche sal en el puente se corroe porque la sal que traen los autos provoca una oxidación rápida. ¿Cómo lo soluciona? Sacando el acero. Sí, pero no puedo hacer un hormigón sin acero.
Entonces, ¿qué elemento estructural puedo hacer? Liviano, resistente e insensible a la sal. El polímero. El polímero, fíjense, hago un elemento hueco, ¿para qué? Para aumentar la sección de inercia, para darle más rigidez. Pero tiene que apoyar en un elemento de hormigón, típicamente. O podría ser de acero también. Pero esto es encontrar un diseño combinando materiales donde tengo elementos de acero, elementos poliméricos para apoyo y para relleno, y tengo elementos de hormigón y un polímero estructural. Fíjense cómo combino muchísimos elementos de distinto tipo, a cada cual le doy su función. Este puente, que es un puente metálico antiguo hecho por roblonado, van a ver una estructura parecida a esto, de este tipo en retiro, donde las secciones están unidas por estos roblones, estos remaches. Este ya se decidió, por efecto de la sal, reemplazar esto por un pavimento polimérico. Esto va apoyado en una estructura polimérica. Fíjense, cuando tengo piscinas o piletas cubiertas, es un requisito para muchos países del norte, inclusive para nosotros, para poder hacer deporte todo el año, natación todo el año. Pero claro, esos vapores entre el cloro que se le echa al agua y los vapores, porque afuera está frío y adentro hace calor, condensa permanentemente, hay agua permanentemente. Entonces cualquier estructura que yo coloque de hormigón o de acero se daña por efecto físico-químico de presencia continua de humedad y el cloro y demás. Entonces una solución muy eficaz es la madera. Pero claro, ¿tengo elementos de madera capaces de cubrir todo este vano de una pileta olímpica? Claramente este elemento no existe en la naturaleza. Entonces, ¿qué hago? Yuxtapongo, pego elementos más pequeños de madera, los pego con un polímero, con una resina, y hago lo que se llama madera laminada de uso estructural. Así como yo podía hacer esta madera, digamos, que pego de un lado y del otro, que ¿cómo se llama ahora? No me sale. Bueno, ahora me va a salir el nombre. El terciado, el madera que es terciada siempre de 3 o de 5 números impares de capas. Esa madera terciada es simplemente un panelito que no tiene capacidad portante. Esto es madera laminada de uso estructural. Esta es la tendencia estructural en madera en el mundo, aunque aquí no tengamos demasiada experiencia. Pero es un material compuesto por trozos de madera unidos por polímero. Consigo elementos cuya dimensión es superior a la cuadrilla, a la madera natural. Imagínense lo que costaría esperar que sacar elementos de esta dimensión. Entonces, realmente se compensan las deformaciones y se hacen estructuras muy interesantes y muy variadas en madera laminada de uso estructural. Cuando veamos maderas, vamos a ver más en detalle esto. Entonces tenemos cuáles compuestos estructurales fuertes: el hormigón armado, el hormigón y el plástico reforzado con fibras. Del plástico la matriz es polímero, el refuerzo es la fibra, es un material compuesto por fibras, compuesto laminar. El hormigón es un material granular, compuesto granular, porque tengo agregados la piedra, la arena fina, arena gruesa, en una matriz de pasta de cemento, y el hormigón armado, en donde nuevamente la matriz es hormigón, o sea, la matriz es un compuesto en sí mismo, pero a su vez el acero está conformado por barras aisladas, que es un caso muy distinto que cuando la barra va como una fibra. El hormigón con fibras es un material de refuerzo, un material compuesto,
pero ahí el acero no está conformando barras con una orientación definida, sino que constituye fibras de orientación aleatoria. Y vamos a ver tipos de estructura de edificación y para obras de infraestructura. Y ahora vamos a ir rápido porque son fotos. El edificio Cabanac en Buenos Aires fue un hito en su momento, así que bueno, parte de una pregunta práctica es que averigüen por qué esta estructura es una estructura notable. Hay un mito también al respecto de la hija de la Corina Cabanac y el Santísimo y la vista a la iglesia. Bueno, hay toda una serie de cosas que es lindo que busquen información y que la encuentren. Agustín no solo fue el primer rascacielos, en realidad no sé si llega a rascacielos, pero una estructura de hormigón, búsquenlo, van a ver un montón de datos. Tiene una serie de detalles muy interesantes porque era la estructura más alta de hormigón en su momento. Una visión de Puerto Madero. Y estas estructuras, fíjense qué variada es la forma y toda Y ahora esto quedó desactualizado porque hay edificios mucho más altos. Y ninguno de estos es metálico. Todo esto es en hormigón. Eso es la Expo de Lisboa, o sea, es una expo mundial cada tanto, esa es la de Lisboa. Y se hacen estructuras singulares que quedan como hitos. Saben que, por ejemplo, la Torre Eiffel fue una estructura temporaria para una expo de París. Y contra mucha lucha decidieron dejarla. Y ahora es un ícono de la ciudad. Bueno, esto es la Expo de Lisboa, fíjense, una cubierta laminar en hormigón. Fíjense el tamaño de la cubierta con respecto a la gente. Uno no imaginaría el hormigón trabajando a tracción. Cubierta metálica, también en Lisboa. Fíjense cómo combina materiales poliméricos de relleno con un esqueleto que parece como de un esqueleto de un animal. Son cosas de Calatrava que usan mucho esta forma. Una madera laminada de uso estructural. ¿Qué permite esto? Yo les decía, en zonas muy frías permite producir en fábrica y montar rápidamente en verano. Hormigón prefabricado. Los países fríos tienen desarrollos muy particulares en hormigón prefabricado por lo mismo. La parte de obra in situ se hace en verano y el ensamblaje es muy rápido porque se produjeron los elementos en condiciones protegidas para poder trabajar todo el año. Entonces, en este tipo de estructuras es muy importante la ingeniería de detalle. Fíjense cómo está estudiado perfectamente el encastre. La solución de encastre entre todos los elementos que constituyen la estructura. Ahora ya viene un práctico. Identificar alguna estructura de edificación metálica en Buenos Aires y describir sus características más importantes. Cualquier pregunta de estas no puede llevar más de media carilla. Simplemente no es para que hagan un tratado de esto, sino que busquen, que identifiquen cuál es y cuenten 4 cosas. En media carilla les sobra. Usen media carilla para escribir. Esto va a estar en el campus, claro. La presentación sube al campus. Interesante. ¿Cuál es el origen de los ladrillos de los edificios de Puerto Madero, estos que constituyen, que ahora son restaurantes y demás? ¿Cómo vinieron o se produjeron acá? Yo tuve de singular el Cabanac. Y la otra pregunta es, ¿qué estructura prefabricada conoce? Pero saquemos la casita alpina, Pensemos en estructuras prefabricadas de verdad. A ver qué pueden, apelando a su experiencia, a su conocimiento. ¿Y para qué es esto? Para que vean que ustedes sin querer
son ingenieros hace mucho y ya van mirando estas cosas. Y dicen, mira esto. Cosa que la gente no mira, ¿eh? Uno después se transforma en un monstruo que mira, uno anda mirando fisuras por ahí. Y eso es parte de lo que a uno le toca. Con puentes. Fíjense, puentes construidos con rocas y mampuestos, puentes muy viejos, de, a lo mejor hace 1500 años. Puente de arco romano, puente románico, de piedra. ¿A qué se parece, digamos? Si yo pensara en las ordenadas entre el arco, fíjense en esta estructura. Las ordenadas, ¿a qué se parece? A un diagrama de momentos, ¿no? Dice que esta estructura en piedra es muy nueva. Fíjense cómo es hecho para una solución estable, que no dependa de mantenimiento, de bajo costo. Han resuelto distribuir las cargas con un arco constituido por piedra. Y después la sección de lo que va después tiene que ver con los esfuerzos en los apoyos o fuera de los apoyos. Acá el esfuerzo flector es mínimo, acá es máximo por el... Entonces, es como un puente muy esbelto, muy que no complica al paisaje. Ustedes hacen un diagrama de momentos, dicen, bueno, si esto, la forma de este puente evidentemente surge de algún cálculo. Este es un puente actual, hecho hace muy poquito, con piedra. Fijémonos que en la zona hay abundancia de piedra, entonces han usado el material que tienen en la zona, pero han también combinado con tecnología para que la parte estructural sea una estructura en arco. El arco necesita de buenas fundaciones, nadie duda que esta estructura es perfectamente sólida. Y sobre el arco, fíjense, hay una forma que está condicionada por los esfuerzos reales sobre la estructura. Al tener acá piedra sometida a compresión, la piedra tiene una durabilidad muy alta. Entonces, más que el momento, Ramiro, vamos a hablar de esfuerzos ahora, que esta forma tiene su origen en un análisis de esfuerzos sobre el elemento. Me pregunta Violeta si las prácticas hay que entregarlas. No, las prácticas son de autoevaluación. ¿Por qué les cuento esto? Porque va a haber varias clases que vamos a ponernos más modernos. Esta clase simula una clase presencial, donde los tengo todos sentados ahí. Van a ver que en una hora no van a querer saber más nada, van a estar podridos de estar sentados, por más que parezca entretenido. Pero queremos hacer una cosa un poco más moderna, más ágil, hacerlos trabajar más. Entonces vamos a grabar clases, vamos a subirlas al campo. Ustedes puedan bajarse a la clase, escucharla cuantas veces quieran. Y las preguntas van a ser una especie de autocontrol, a ver si son capaces de responder. En este caso las preguntas son más bien de búsqueda de información complementaria. En otras clases van a ser más de autocontrol de aprendizaje. O sea que es muy importante que todos y cada uno respondan a estas preguntas, que no lo hagan como grupo. Después ya va a haber en cada grupo que se ha formado, entregar prácticos, vamos a ver de qué manera, también vamos a hacer controles, por ejemplo, ya voy a decir, bueno, Agustín Larroca, ¿está acá presente? Le hago una pregunta vinculada al práctico de la clase anterior, y con eso usted valida su conocimiento, el suyo y el de su grupo. O sea, cada uno va a ser responsable de sí mismo y de su grupo, o sea, que no dejarse estar, porque si el grupo falla, porque falla un representante, el resto lo va a matar. Entonces van a ser responsables por ustedes y por su grupo. La idea es que vayamos de a poco, asegurándonos que vamos entendiendo todo. ¿Por qué? Porque esta materia va como acumulando cosas y después de golpe adquiere
entidad todo junto. A veces, sobre todo aisladamente, no es tan entretenido. Pero para estar seguros que globalmente adquiere entidad, que tiene sentido lo que hemos dicho, y ahora vamos a entender por qué decíamos lo que dijimos al principio, ustedes deben ir haciendo el esfuerzo de ir llevando la materia al día. Entonces, en lugar de dejar para un parcial que no sabemos cuándo va a poder ser, si va a haber oportunidad de un parcial presencial, vamos a irnos manejando con esta evaluación continua en base a muchas preguntas, muchos cuestionarios, pero solo algunos van a ser entregables y otros no. Estos de esta presentación son para ustedes, para ver qué les va a hacer buscar cosas, y hay muchos más. Adelante. Estructura metálica. ¿Cuál es su problema? Requiere mucho mantenimiento. El tren de las nubes, puente de la bahía de San Francisco, puente colgante, todo metálico. Se llama Puente del Milenio. Se hizo para el año 2000, en Newcastle. Por todo el mundo quisieron hacer cosas curiosas. Y fíjense que si uno lo mira, este puente es peatonal, acá hay personas, nada más. Pero esta vía es navegable. Para que las personas no tengan que estar subiendo grandes pendientes, esto está a nivel, con lo cual no deja altura para que pase un barco. Entonces, si lo miran bien, acá hay como una articulación, y acá hay otra. Me preguntan del puente de la mujer, y yo les cuento que el puente de la mujer se mueve, pero gira, pivota, no hacia arriba, sino tiene un eje vertical. Si ustedes lo miran, tiene un eje vertical. Bueno, ¿les gustó? No lo conocían, ¿verdad? No, los ingenieros somos muy, no yo porque yo no soy tan creativo, pero hacemos cosas, sobre todo cuando hay eventos, una feria o cuando el milenio, lo que fuera, nos gusta hacer cosas que trasciendan, que queden persistentes en el tiempo. El viaducto del Millau son las pilas más altas del mundo en este momento. Fíjense, para que tengan una escala de tamaño, la gente. ¿Y cómo está hecho este viaducto? Las pilas son de hormigón, de acero, o ven que es de acero. El viaducto del Millau, que las nubes por ahí quedan abajo del puente, y ahí tiene otro puente, fíjense, un puente de 36 kilómetros de largo de la bahía de Hangzhou, China, por supuesto. Una serie de preguntas. ¿Por qué se rompió el puente de Brockton? Tienen que encontrar, las nubes pueden molestar para circular, condiciones de niebla, digamos, entonces ahí es complicado, ¿no? O sea, hay que ver si la nube solo se ubica cerca de lo de arriba. No recuerdo la longitud del viaducto del Millau, pero lo que lo distingue es la altura de las pilas. No es como puente de la bahía de Hangzhou, que es el largo, o el puente
puentes en Canadá, el Confederation Bridge, hay otras estructuras que vamos a ir viendo durante el transcurso del curso, que son singulares también, pero este es por la altura. No tengo la altura, búsquenla, entran a internet, es de las cosas que las alturas que se cuentan, tienen toda la información que quieran. Y un poco con esta idea son estas preguntas que vienen ahora, para que investiguen. ¿Por qué se rompió el puente de Brockton? El de Brockton fue por resonancia porque la gente marchaba. Ahí, a partir de allí, se prohibió marchar, se le ordena a los soldados que cambien el paso. Pero la idea es que todos lo busquen, todos lo miren. Después también vamos a ver el puente de Tacoma, que les traje un video. Bueno, ahí Santiago Calabrini está esperando. Lo admitimos de nuevo. Después, un puente que se cayó hace poco en Génova, puente de Morandi, y después van a ver que hay otro puente similar, también diseñado por Morandi, en otro lugar, y bueno, por eso es importante, a partir de la rotura de uno, estudiar el otro, dónde está cada uno. Entonces, pero vamos a ver si podemos ver la película el video cortito del puente angosto de Tacoma. A ver si bueno, perdón, pero eso está en inglés, pero como se entiende por la imagen simplemente, bueno, era un tema aerodinámico, efecto de los vórtices, y
Fíjense cómo la realidad de golpe origina una investigación para entender por qué y se reprodujo en túnel de viento y se ocurrió algo parecido en túnel de viento en un modelo en escala. Fíjense que no siempre falla el cálculo, no es que no se sostenga, no es que el material esté mal hecho. Perdón, ¿no se escuchó el audio? Oye, bueno, cuando lo suba van a tener todo el audio, está cargado. Discúlpenme de haber sabido, les hablaba yo y les iba traduciendo. Lo que contaban ahí es que el puente, con un viento de solo 40 millas por hora, o sea, poco más de 60 kilómetros por hora, el puente, bueno, siempre se movía un poco y era curioso ver cómo los autos, uno iba circulando y el auto que iba adelante aparecía y desaparecía, pero un movimiento lento que no provocaba, digamos, un daño estructural aparente. Yo creo que sí, que todo eso va debilitando en cierta forma y modificando de a poco la frecuencia natural de vibración o de movimiento del puente, hasta que un viento de 60 kilómetros por hora, o de 40 millas, como dice el texto, le originó esta deformación tan violenta, esta torsión tan violenta, que terminó por romperlo a las 11 de la mañana del 7 de noviembre de 1940. Un puente que se había construido con la tecnología más avanzada. Bueno, pasó esto. Lógicamente esto se tomó como una experiencia. Ahora tenemos, por ejemplo, un reglamento SIPSOC asociado con el viento. Algo andaba mal, claramente, como dice Ramiro Goñi, que si se mueve poco pero es visible, algo anda mal. Hay cosas que se mueven y no pasa nada. No es tan así. Por ejemplo, ustedes caminan sobre un tablón en la obra. ¿El tablón se mueve o no se mueve? El tablón se mueve, claramente. Pero el obrero se acostumbra a caminar sobre el tablón y el tablón no se rompe. Quiere decir que el movimiento no es sinónimo de que se rompa. Cada material tiene una posibilidad de moverse sin que se rompa. Entonces, no es ductilidad. La ductilidad es otra cosa. Porque eso es una deformación prácticamente elástica. Se deforma y vuelve, como una goma. Entonces, eso es elasticidad más que ductilidad. La ductilidad es la capacidad de absorber deformación plástica. La plástica no se recupera. Eso porque Román comenta de ductilidad. Falta de rigidez. Hay deficiencias de diseño. Esa falta de rigidez, por conseguir una esbeltez importante. Por ejemplo, el puente del Milenio en Londres, que cruza de la Modern Tate, de la Galería de Arte Moderno, la Tate, hacia el otro lado del río, que digamos hacia donde apunta San Paul. Si ustedes ven, ese puente tuvo que ser reforzado lateralmente porque tenía un movimiento demasiado exagerado por falta de rigidez. Y sobre todo, a veces no es falta de rigidez, sino que lo van a ver en dinámica estructural. Las estructuras tienen, de acuerdo con su constitución y forma de apoyos y demás, frecuencias propias de resonancia. Entonces, cuando la frecuencia de excitación coincide con la frecuencia natural de resonancia, se amplifica esa deformación y puede dar lugar a veces una sensación de molestia solamente, y otras a una cuestión que puede ser de colapso. Entonces, seguramente habrán leído, escuchado el tema de cerca de la cancha de River, que cuando hacían el pogo y saltaba la gente, se quejaba gente de las inmediaciones porque su edificio se movía mucho.
con el temor de que eso tuviera algún daño estructural. Bueno, la facultad hizo un estudio, demostró que el daño, que no hay ningún tipo de daño, que es solo una percepción. ¿Por qué? Porque el edificio se mueve, y se mueven cierto tipo de edificios, cierta altura de edificios, que son los que tienen una frecuencia coincidente con la del salto de la música, digamos. Entonces, todo eso ahora está muy estudiado, hay formas de corregirlo. Pero bueno, esto es interesante para que vean que cuando uno diseña una estructura hay muchas cosas en juego, no es solo la resistencia del material. Ahí dice que este AETA en realidad es un ingeniero brillante de la cátedra que está en Techint, que le comenta, esos son deficiencias de diseño, falta de rigidez transversal del tablero. Uno pensaba en resistencia y no pensaba en rigidez. No pensaba en rigidez frente a una carga que no es la típica de la carga del vehículo que circula, sino carga de viento lateral, y eso provocó que en esa dirección la rigidez fuera muy baja y se movía como si fuera un naipe prácticamente. Presas, azudes, escolleras. Presa de hormigón con el vertedero, la parte de la central. Otra presa de hormigón, fíjense que es por masa, esta no tiene curvatura, esto actúa por peso propio. Esta es mucho más vieja. El Chocón Cerros Colorados. Van a ver que la estructura acá no es de hormigón, solo es hormigón la parte de la central y el vertedero, el resto no es hormigón. Se llama presa de materiales sueltos. Una escollera hecha de materiales sueltos, pero que resiste por tamaño del elemento la fuerza del oleaje. Y acá una escollera, fíjense, cuando el tamaño de la piedra natural no es suficiente para resistir la fuerza del oleaje, se hacen elementos prismáticos de mayor masa y volumen, cosa que la olita no los pueda mover. Y cuando ya esto no es suficiente, se hacen elementos que se llaman tetrápodos, que van como encajándose uno con otro. Esto es cuando miren la imagen, después agrándenlo, para ver que son elementos como con 4 pies, tetrápodos, tetra 4, ¿no? Podos de pie, 3 así en este plano y uno normal casi a este plano, que no es un plano, es como están en el 3D. Estos, al encajarse uno con otro, también tienen gran capacidad de disipar la energía del oleaje. Como cuando el elemento natural, digamos, sirve, está presente, se usa la piedra, y cuando no hay que construir elementos artificiales capaces de cumplir la función a que está diseñado. El práctico de esto es un práctico diferente. ¿Por qué? Porque les voy a subir al campus 4 volúmenes de un manual de, digamos, las presas que hay en Argentina. Eso les va a servir, eso está disponible en internet, pero yo se los bajo y se los coloco allí. Eso va a ser por equipos, va a ser la única parte que va a ser por equipos de TP, donde van a distribuirse las zonas del país. Van a ver que hay 4 volúmenes. El primero un poco más chico, de unas 90 páginas, y los otros son importantes, de 200 páginas. No es para que lo lean todos, sino para que hurguen un poco en esa documentación. Están descritas todas las presas de Argentina. Entonces, van a ser en una carilla, una presa de hormigón en arco, una presa de hormigón por gravedad, una presa en tierra y una presa argentina de hormigón compactado por rodillo. No vamos a ir a internet a buscar de todo el mundo, vamos a trabajar con todo lo que hay en nuestro país, lo que ya está construido, y van a bucear en la información disponible que va a estar en el campus. Pero esto es importante para que empiecen a enterarse de las obras que hay,
y por ahí cuando que tenga oportunidad de viajar o que ya viajó, empiece a mirar con ojitos de ingeniero estas cuestiones que han construido nuestros antepasados con mucho esfuerzo, porque cada vez, claro, la disponibilidad de tecnología es más alta, ¿no? Y túneles, van a ver que hay túneles en piedra, túneles en ladrillo, siempre con la forma de arco para soportar, descargar el peso de lo que está por encima, túneles metálicos sobre un hastial de hormigón, se llama muro hastial, y esto es la parte del desarrollo del túnel, que en este caso es metálico. Y ahora, túneles de hormigón, donde fíjense, acá hay un encofrado que va a ir entrando al túnel y va a permitir rellenar con hormigón entre la piedra excavada y el encofrado. Ahí ven el encofrado más en detalle. El encofrado está articulado, entonces me permite que avance sobre unas vías tipo de tren, avanza hacia adentro, y entonces después se cuela, se rellena para que el hormigón no se salga por el borde, y se rellena. Una vez que endurece el hormigón, se retira el encofrado, se desplaza y vuelve a construirse otro elemento más. Se llama método austríaco de construcción de túneles en hormigón. Y este es más moderno, túneles por dovelas, donde cada anillo está constituido por un número finito de elementos de diseño geométrico muy estudiado, que permiten que delante de esta tuneladora, esta toda va haciendo el pozo, excava, y coloca atrás de la misma estos anillos. Los anillos vienen y se traen por acá por un tren, se colocan por acá y un elemento los ubica en posición, y una vez que el anillo está colocado, la tuneladora se apoya en los anillos que acaba de ejecutar para seguir avanzando y hacer el túnel. Así se construyeron muchos túneles. Se llama TBM la técnica, por Tunnel Boring Machine en inglés. La máquina tuneladora o tuneladora se hizo en Benavides, y también se han hecho cosas de aliviadores del Arroyo Vega, la planta potabilizadora. Ahí trabajó Ruiz, en la planta potabilizadora en su momento, creo. Y han hecho cosas muy grandes. Por ejemplo, el túnel en Madrid, abajo de una circunvalación que se llama M30, había mucha congestión de tránsito, entonces decidieron hacer un bypass donde la gente entra acá y circula casi sin salida durante un buen trecho, un túnel de ida y uno de vuelta, vinculados cada tanto con un camino inferior de servicio de emergencias y 3 carriles, y arriba es para instalaciones. Quiere decir que diámetros de como 15 metros de diámetro para permitir todo eso. Esto ya está construido y funcionando. Esta es una foto del bypass de la M30. Fíjense cómo se ve los segmentos del túnel, y fíjense que acá hay una línea inclinada, acá hay una horizontal, acá está en otra posición. Es decir, los anillos van cambiando su posición para darle rigidez y estanqueidad. Y hay 3 carriles por tramo y se circula fantásticamente. Y arriba de esto, si quiere el que tenga inquietud lo busca, como sea todo lo que era lleno de autos y de contaminación y congestión sonora y auditiva y demás, ahora es un parque para que la gente se distraiga. Madrid Río se llama eso. Fíjese, acá el inicio de la obra, de la apertura, y acá la foto de la derecha, la vía de servicio. Perfectamente puede circular un vehículo, es la galería de emergencia. Cuando hay algún accidente o lo que fuera, si hay atasco en el túnel, los vehículos circulan por la vía inferior de servicio. Esto es ingeniería.
construcciones simples, materiales compuestos, y fíjense que rocas aparece aparte, porque es un material que lo podemos usar como está, pero no podemos modificarlo. No tenemos capacidad para modificarlo. Y compuestos, hemos visto combinación de materiales para asegurar una funcionalidad dada, pero una cosa muy importante que hace la ingeniería actual es la capacidad de predicción. ¿Qué es lo que sabemos predecir? Ya no es que hagamos y a ver qué sale. Hagamos y después probamos. No. Ahora somos capaces de diseñemos un material para que funcione de esta manera. Y a veces somos capaces hasta de modificar el material mismo de una manera controlada. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto los ingenieros? Entonces, esta es una introducción a ensayos. Y vamos a conocer qué es un ensayo y qué lo diferencia de una prueba individual, aunque se haga con el mismo equipo. Es decir, yo puedo someter a un material, a una prueba en un equipo de laboratorio incluso, y sin embargo, no, resulta que eso no es un ensayo como tal. Entonces vamos a ver qué es un ensayo, qué tipo de información aporta un ensayo en función del ensayo ejecutado, hacer algunas gráficas. ¿Qué pasa cuando hago muchos ensayos y condenso en un solo gráfico la información de muchos ensayos? Y también reconocer ensayos dinámicos, estáticos, o sea, distintos tipos de ensayos diferentes a los que ya conocen. ¿Esta persona está haciendo un ensayo o es una prueba? ¿Qué está haciendo? Está sentado sobre una madera y viendo si esa madera soporta su peso. Evidentemente, es una prueba, o sea, resiste o no resiste su peso. Él se va apoyando de a poco para no caerse, hasta que finalmente uno deja todo el peso y dice, resiste esto. ¿Lo constituye un ensayo? Desarrollaron esa solución de cubierta para una estructura, para un colegio agrario, en donde tienen clima benigno, pero sí están sometidos a lluvia, donde era importante protegerse y no tenían recursos, entonces simplemente hay una estructura perimetral y la cubierta tiene ya una forma definida donde trabaja por forma. Trabajo por forma da una resistencia elevada, y fíjense cómo el hecho de haberse subido los chicos ahí, automáticamente uno le da confianza. Mira, por lo menos veo 9 chicos. Seguramente hay uno atrás que no vea. Si esa cubierta soporta 9 chicos, no se va a caer cuando no estén los chicos. No se va a caer por peso propio. Tengo margen de que se suba una persona o dos para pintarla, recubrirla, impermeabilizarla, lo que haga falta. Eso, pero no constituye una prueba, no constituye un ensayo. No tengo control de las variables. Entonces, la primera cosa que vamos a ver en un ensayo es que controlo las variables. Y yo cambiando una variable, que suele ser la variable independiente, veo el efecto de ese cambio sobre la respuesta a la que le llamo el comportamiento. El comportamiento no es más que la respuesta del material a un cierto estímulo. Puedo querer conocer comportamiento mecánico, voy a aplicar cargas. Quiero conocer, por ejemplo, la rigidez y deformabilidad, voy a aplicar cargas, pero voy a medir deformación ahora. Es que comportamiento mecánico, resistencia pura, no mido deformación, solo aplico carga. Puedo querer conocer deformaciones independientes de las cargas, mido deformaciones en ausencia de cargas. Por ejemplo, deformaciones por variación térmica, deformaciones por secado en materiales que incorporan agua, puede ser maderas, puede ser el hormigón, puede ser el mortero.
Quiero conocer cómo se comporta frente al desgaste. Lo someto a un esfuerzo que no es una carga, es una abrasión, es un desgaste, es una indentación, querer hincarle una esfera, un cono. Veo cómo resiste la acción del medio externo, lo voy a exponer a condiciones generalmente naturales o aceleradas y veo qué le pasa. Por ejemplo, ¿recuerdan que hablamos de las sales y que la sal provocaba corrosión del acero? Entonces, en muchas situaciones donde la estructura está en ambiente marino, en realidad la sal la trae el viento, la trae la niebla que viene del mar. Entonces, para ver la susceptibilidad a ese tipo de condiciones, en condiciones aceleradas, se hace como una especie de una cámara, se llama cámara de niebla salina, donde se simula esta situación de un aerosol con cloruros, con sal, en concentraciones importantes como para que yo en poco tiempo pueda tener el efecto que tendría naturalmente en mucho tiempo. Entonces, dependiendo qué quiera buscar, es el tipo de ensayos que hago. Por eso es muy difícil clasificar los ensayos, porque tienen que ver con el objeto, si son estáticos, dinámicos, ensayos de aptitud, ensayos de caracterización. Ya vamos a ir viendo en el transcurso que cómo esto puede admitir distintas clasificaciones, y no es tan importante acordarse de clasificación, es importante poder definir qué necesito y qué ensayo pido. Fíjense, ensayo a compresión. En elementos donde su función básicamente es la compresión, rara vez se mide módulo, se mide la deformabilidad, aun cuando en hormigón se puede llegar a medir. El ensayo clásico en bloques o en hormigón es una compresión simple. Vamos a ver otro material, también cerámico, sometido a compresión simple, pero de algo que no creo que haya, que es ensayo de una. Bueno, el audio no importa. Ya vamos a ver cómo mejoramos eso para la próxima. Después en el video tiro un audio, pero no dice nada. Muestra trozos de mampostería, uno es de bloque, otro es de cerámico, pero fíjense que primero el cerámico es de agujeros horizontales y cómo da una rotura absolutamente frágil, es de golpe. Resiste sin mostrar deformación, así que de golpe se rompe. Y así son los ensayos de elementos a compresión de materiales frágiles. Distintos, por ejemplo, el ensayo de la tracción de por ejemplo, un metal, de un acero, donde voy a colocar en una estructura de carga que es dos transversales unidas a un esqueleto, y en donde un cabezal se mueve, se llama cabezal móvil, hay elementos que sostienen a la probeta, que es el elemento que está probándose, por eso es probeta, porque se está probando. Sobre esto hago la prueba. Y accesorios que se llaman mordazas que sujetan, vinculan la probeta a los cabezales de la máquina. Hay de distintos tipos, ya vamos a ver la clase próxima. Esto es una máquina, por ejemplo, real de este esquema. Tracción. Y veo qué pasa. Lo que trae en este esquema donde están las mordazas
la probeta y el esqueleto de la máquina, vamos a ver el... Vieron que el ensayo, no vamos a entrar en detalle, pero en este caso donde interesa cuál es la deformación, qué ocurre, yo puedo ir no solo dándole un esfuerzo a la barra, sino que también puedo ir midiendo qué ocurre a medida que le doy el esfuerzo. Y en ese qué ocurre, vimos que hay una zona de deformación, digamos, incremento muy empinado de la carga, digamos, con poca deformación, una zona lineal. Después aparece una cosa, un tramo horizontal, que el material fluye, o sea, se deforma sin incremento de carga. Aparece una parte ascendente de la curva, que era el endurecimiento, llega a una carga máxima, y luego aparece la estricción y la rotura de la pieza. Quiere decir que yo en este ensayo, además de medir la carga, tengo parámetros de deformación, y uniendo los puntos, ya sea porque este equipo los dibuja solo o porque yo haga mediciones manuales, lecturas manuales de carga, deformación, podría dibujar una curva que me muestra el comportamiento del material. A partir de lecturas de cargas con la celda de carga y deformaciones con algún registrador de deformaciones que lo verán la semana que viene. No, creo que es mañana. Eso quiere decir que en el ensayo puedo tener más información. Y luego de esa información tendré que hacer un análisis detallado de estas zonas, y luego de ese análisis detallado debería pasar a otro punto, que ¿cuál es? El de entender por qué funciona como funciona. Entonces, ustedes han visto, creo que un ensayo, no sé si en introducción o en estabilidad 1, ensayo de una barra de acero, pero lo que no vieron, no crean que han aprendido ese ensayo. Lo han visto, como hemos visto esto. Esto fue informativo. Después, cuando lleguemos a metales y entendamos cuál es su estructura, entendamos cómo se comporta, entendamos por qué se deforma plásticamente, y esa deformación plástica es verdadera, ahí vamos a poder entender por qué ocurre lo que ocurre en este gráfico. Ese es el objeto, entender por qué ocurre, porque de esa manera vamos a comprender las situaciones que nos pueden estar pasando. Fíjense, mido cargas y deformaciones, y midiendo puntos singulares, digo, bueno, hasta el punto 1 es lineal, hasta el punto 2 es elástico, el punto 3 inicio de fluencia, punto 4 carga máxima, punto 5 es la rotura. Fíjense que esta carga no me interesa este nivel de carga. ¿Por qué? Porque en realidad la sección de acá para acá ya no es constante, apareció la estricción. Por eso es importante ver la estricción en la barra. Puedo romper por flexión una viga de hormigón. Fíjense que ahora el esquema de cargas, ustedes lo conocen por estabilidad, apoyándome en los tercios. O sea, dejo un tercio, un tercio, un tercio.
¿Y por qué? Porque al apoyarme en un tercio, tengo el tramo central con corte nulo. Tengo una flexión pura. La estricción, pregunta Sebastián, es justamente a partir de la carga máxima se localiza la deformación en una zona y aparece la estricción. Esa estricción dependerá de cuán dúctil sea el material. Más dúctil, más estricción hay. Eso lo vamos a ver después. Va a haber un práctico específico de tracción donde volveremos a ver esto con mucho más detalle. Cómo se calcula esa estricción y demás. Pero esa estricción es a partir de la carga máxima, exactamente. De ahí en más, ya la información se llama que ese gráfico, lo vamos a aprender después, pero ese gráfico es convencional, no es real, porque yo estoy suponiendo para hacer ese gráfico que la sección es constante. La sección no es constante, ¿por qué? Sobre todo, cambia mucho a partir de la estricción. ¿Cómo deformó? ¿Cómo veo fisuras claramente? La cara traccionada y no está roto. ¿Qué material es este? Las prestaciones. Un hormigón que a compresión puede resistir arriba de los 120, 150, 200 megapascal y que tiene incorporado en su estructura microfibras. Esas microfibras le dan la capacidad de deformarse casi como si fuera un material dúctil. Cuando en realidad vemos que está todo fisurado. ¿Por qué no se rompe? ¿Por qué no se colapsa frágilmente? Porque justamente la presencia de fibras, las fibras cosen la fisura y el material conserva su integridad. O sea, hemos podido cambiar el comportamiento del material a partir de conformar un nuevo compuesto que es un hormigón de altas prestaciones con fibras, con microfibra en su interior. De un polímero, fíjense que ahora el esquema es parecido, pero con carga en el centro. Entonces, cuando se repite un ensayo, bueno, antes de entrar en esto, dijimos que el ensayo es ensayo, ¿por qué? Porque yo soy capaz de controlar las variables que intervienen y mantener algunas fijas y otras variables. Yo puedo repetirlo eso en condiciones, que se dice condiciones de repetibilidad. O sea, puedo volver a hacer el ensayo y tener resultados que son muy parecidos. Entonces, eso define la metodología del ensayo. ¿Y por qué es importante? Porque ante un conflicto de partes, alguien puede reproducir el ensayo y confirmar lo que se decía o rectificar lo que se decía. Por eso un ensayo debe tener un método bien definido y ser repetible por otras personas. Entonces, en la medida que ofrezcamos nosotros transparencia en nuestras acciones, en que empleemos ensayos que están cubiertos por una norma de ensayo y todo este tipo de cosas, nos va a permitir operar con confianza. Por eso están las normas IRAM, por eso las normas IRAM, que las normas IRAM no son mágicas, las redactan expertos que van de la facultad, de empresas, del INTI, de otras instituciones, participan para que por consenso se acuerde en un procedimiento que va a constituir la norma de ensayo. Repitiendo esa norma de ensayo, aseguramos cierto nivel de comparabilidad de resultados. Pero ¿qué pasa cuando repito un ensayo para diferentes valores de la variable independiente? Puedo tener una nube de puntos que me podrían dar, por ejemplo, esto. Y esa nube de puntos alguien se atrevió a trazar una curva, donde la curva, una curva de segundo grado, una parábola, y aparece abajo un numerito que se llama R cuadrado. Ese coeficiente, mientras más cercano a 1 es ese R cuadrado, más se aproxima la función a los puntos experimentales. Ese número es un número estadístico que habla del grado, digamos, coeficiente de correlación.
0,7, 0,5 es bastante bueno, pero no es 1. ¿Qué veo yo? Es decir, yo no puedo asegurar que para este valor, a ver si puedo ir con el mouse, para este valor de densidad del tablero tengo este valor de flexión. No, tengo una variabilidad probable. Pero ¿para qué me sirve esto? Para decir, cuidado, aunque yo no pueda decir estrictamente a qué valor corresponde para este valor de densidad, yo sí puedo decir con claridad que a medida que la densidad del tablero aumenta, el momento flector, la resistencia a flexión también aumenta. ¿De qué me sirve? Yo no siempre puedo hacer un ensayo. Conociendo la densidad del tablero, yo podría estimar el orden de magnitud de la resistencia a la flexión. Entonces yo uso los ensayos ahora para conocer tendencia de comportamiento. Y puedo decir con cierto grado de autoridad, la resistencia a la flexión en la madera es función de la densidad del tablero. No es lineal, es cuadrática. Pero existe una correlación definida. Y alguien me dirá, bueno, ¿qué pasa cuando yo mido a edades diferentes? Por ejemplo, ahora mido densidad del tablero y mido absorción. Y tengo valores de absorción a 2 horas y valores de absorción a 24 horas. ¿Cuáles son más precisos aparentemente? Parecería que los grises, pero fíjense, tiene algunos puntos dispersos y el R cuadrado no es mejor, es del mismo orden. O sea que la calidad de información que provee el ensayo a 2 horas y a 24 es casi la misma. Sin embargo, en términos operativos, en términos de practicidad, no es igual esperar a 24 horas que esperar a 2 horas. ¿Por qué? Porque el ensayo a 2 horas tengo el resultado el mismo día. El ensayo a 2 horas, el viernes se transforma en día hábil. Si yo tengo que leer resultados a 24 horas, no puedo moldear el viernes. ¿Por qué? Porque deberían medir el sábado, que es día no hábil. Entonces, el viernes lo pierdo para ensayar. Y como no moldeé el viernes, el lunes tampoco tengo nada para medir, solo puedo iniciar un ensayo. O sea que si yo tengo la misma calidad de información con un ensayo a 2 horas y con un ensayo a 24 horas, voy a preferir claramente el de 2 horas. Seguramente se hizo ¿para qué? Para no demorar 24 horas y sobre todo no perder un día. Cuando uno está apurado con ensayos y esto es necesario realizarlo, yo hago una absorción a 2 horas y estimo densidad del tablero. Mucho más rápido. Para medir absorción no hace falta más que agua y una balanza. Para medir densidad es mucho más complejo. Puedo hacer ensayos, fíjense, de una madera laminada estructural, como yo veo claramente capas de madera, no ya laminitas de un terciado, sino escuadrillas claras de madera unidas por resinas poliméricas, donde voy a comprobar que realmente funciona como un monolítico, cuál es la capacidad resistente de esta madera laminada estructural. Ensayos que ya tienen escala real. O por ejemplo este otro, que es otro ensayo de escala real, en donde ¿qué se hizo? Un elemento de una gran viga de hormigón con algunos diafragmas intermedios, y acá hay postezado alambres que se enhebran por acá, se tiran y se anclan en las cabezas del elemento, y esto podría servir como un refuerzo externo para mejorar la capacidad portante del conjunto. Esto se hace siempre. A cada elemento que yo haga le voy a hacer esto. Sería claramente improcedente, porque hacer esto es muy engorroso, muy caro, demanda mucho tiempo y demanda un equipo enorme.
que no siempre es disponible. Pero ¿para qué sirve esto? Dijimos que los ingenieros ya sabemos cómo funcionan muchas cosas, entonces podemos predecir cómo se va a comportar. Y de esto, claro, no tengo modelo, porque es una cosa más nueva. Esto estoy ideando un mecanismo de refuerzo. Hago una idealización, propongo un modelo, propongo cómo va a funcionar, y lo que hago ahora es validar el modelo teórico que propongo. Entonces, este ensayo sería un ensayo típico para validación de un modelo de comportamiento del conjunto. Ensayos dinámicos como la fatiga, donde la carga va teniendo una función de máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, con una repetición, una frecuencia alta para que yo pueda hacer un número muy alto de repeticiones de 10 millones de ciclos en un tiempo razonable, antes de envejecer. Y esto es un ensayo de fluencia lenta o creep de hormigón, donde se colocan dos cilindros, uno expuesto al aire, el otro envuelto para que no seque. ¿Por qué? Porque el creep y el secado son mecanismos que se acoplan y tiene una presión inicial que se da al sistema y una celdita individual con un manómetro que permite controlar que esa presión se mantiene constante. Cuando el material se deforma, se contrae por efecto de la presión. Entonces, baja la presión del sistema, la bombita vuelve a actuar para mantenerla constante. Esto es un ensayo de fluencia lenta, esto dura muchas horas. Pero el material se deforma con el tiempo. Esto ocurre, simplemente es un ensayo que hay que tener este equipamiento y el lugar con control de temperatura y demás disponible por muchas horas. Más de un mes, digamos, continuo. Sobre el hormigón, cuando se quiere probar el nivel de impermeabilidad, hay un ensayo que es el cilindro de hormigón de 15 por 30, se le coloca con un socket, digamos, con un cabezal que le inyecta agua a presión y se deja esa agua a una cierta presión durante 72 horas. Si esa agua le pongo una tinta, voy a ver claramente el perfil de penetración de agua, rompiendo el hormigón en dos mitades. Listo. Entonces, esto hay una norma de procedimiento y una norma de especificación que me dice cuál es la altura promedio y cuál es la altura máxima. Fíjense que acá tengo una altura máxima, pero el promedio es bastante más bajo, y acá tengo un pico. Acá tengo un pico en este punto, pero el promedio lo calculo como la media de estas alturas, media ponderada. Y eso me define, según el reglamento actual, si el hormigón es impermeable o no impermeable. ¿Y por qué me interesa la impermeabilidad? Nunca usaré el hormigón como barrera impermeable. Nunca lo dije ni lo diré. Pero el nivel de impermeabilidad del hormigón tiene que ver con su durabilidad. Un hormigón muy permeable, el agresivo entra con mucha facilidad. Un hormigón más impermeable, el agresivo no ingresa con facilidad. Entonces, esto es un ensayo preestacional, mido el comportamiento de una propiedad como la durabilidad, y ya no es un parámetro teórico de cálculo, sino que estoy midiendo claramente cómo ingresa el agua. Entonces, vamos acá con un práctico que es la rotura por fatiga, lo vamos a ver después, está en la materia, pero que lean un poquito, que investiguen y en menos de 300 caracteres, que no son palabras, son caracteres, explicar qué es la rotura por fatiga de un material. Ahora buscar qué es creep y qué es relajación del material. Para tratar de responder si esa relajación es benéfica o si es perjudicial. Y han afinado, han colocado una cuerda nueva y saben que cuando afinan por primera vez la cuerda se desafina en pocos minutos. ¿A qué se debe ese fenómeno? A ver si pudieran explicarlo.
Y la última pregunta es, ¿para qué se hace ensayo de flexión? ¿Se hace ensayo de flexión en metales? ¿Se hace en maderas? Lean un poquito. Después siempre cuando tienen dudas, la clase siguiente vamos a tener unos minutos para sacar dudas que hubieran podido llegar a tener. Entonces, a través de ensayos podemos caracterizar el material, comprender por qué se comporta de una manera, y entonces lo que hacemos cuando empezamos a entender y nos gusta hacer modelos. Por ejemplo, ¿saben que ningún péndulo es matemático? O sea, todo péndulo tiene masa, tiene inercia. Y un péndulo matemático no tiene inercia, una masa m que cuelga de un violín sin masa ni inercia. Entonces empezamos a distinguir el modelo matemático, que es el péndulo ideal, de un modelo físico, que es el péndulo real, donde ya aparece el momento de inercia, ya aparece el centro de gravedad. Y si aparece todo eso, empieza a aparecer después que el péndulo no está en el vacío, sino que hay una fricción con el aire que lo frena. Si no, el péndulo andaría indefinidamente, cosa que no es real. Entonces empezamos a hacer modelos cada vez más complejos, donde empezamos a entender. ¿Eh? Y los modelos nos sirven para meternos en la cabeza cosas más complejas y visualizarlas en cierta forma. En estabilidad 1, ¿qué es lo que vieron? Que una viga era una barra horizontal, un palito horizontal, que un apoyo era un triangulito, que una fuerza era una flecha. En la realidad nada es así. No hay apoyos puntuales como una aguja, ni la carga se aplica de manera como una flecha. Y además, ese esfuerzo, digamos, que uno dice, el esfuerzo de corte o el momento o lo que fuera, afecta a toda una sección, porque en realidad ese elemento viga tiene un área. Entonces en estabilidad 2 estudian ahora, bueno, no es cierto que sea un palito, no tiene una sección transversal. En esa sección hay tensiones. Por ejemplo, en flexión, ustedes, si el material es homogéneo isótropo, la tensión en la fibra superior será igual a la inferior y el eje neutro se ubica en el centro de la pieza. Entonces la resistencia o la tensión de tracción la calculo como el momento sobre el módulo resistente de la sección con respecto al eje medio. Eso lo saben todos. Entonces eso vamos a usarlo para decir, bueno, el ensayo de flexión no es más que una forma indirecta de conocer la resistencia a la tracción. ¿Cuándo lo uso? Cuando no es fácil hacer una tracción. Estoy empezando a responder a algo de lo que ya les pregunté. Pero todo esto vamos a ir de a poco, introduciendo mayor o menor complejidad, y de a poco vamos a ir entendiendo cómo es el comportamiento de los materiales, y aquí termina la clase de hoy. Entonces,